Hola, hola y bienvenidos nuevamente a esta sección que inicié hace poco denominada Evolución de la Estrategia. Y seguimos en los maestros primitivos y nos adentramos un poco más en el siglo XVII para hablar el día de hoy del gran Greco. El Greco fue una especie de juglar del ajedrez, al igual que estos artistas ambulantes que iban de pueblo en pueblo entreteniendo a la gente. En este caso, el Greco iba de pueblo en pueblo entre Inglaterra, España y Francia, jugando con quien se le atravesara y sobre todo le dio un jalón importantísimo en la evolución de la estrategia porque pasó de la celada esperando el error del contrario, errores que, como lo hemos visto anteriormente, eran errores bastante elementales, pasó a la táctica como la conocemos actualmente, concentrando las fuerzas en un punto específico para que en un determinado momento eso explote en una combinación maravillosa. Y vamos precisamente a ver directamente dos ejemplos que nos van a ilustrar lo que estoy diciendo. Muy bien, entonces en esta partida, que no tenemos el nombre de los jugadores con quien se enfrentaba, empieza el Greco con E4. Se jugó E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, dando inicio a una de las variantes más agresivas que se conocen en la italiana. Caballo F6 y D4. Peón por peón, peón por peón y jaque. Todo esto incluso se juega en la actualidad. Vino caballo C3, caballo por E4, una jugada correcta, el enroque corto, pero aquí actualmente la línea más adecuada es capturar con el alfil, entrando en el denominado ataque Müller. Pero en este caso las negras toman con el caballo, vino peón por, alfil por y dama B3. Y como ya es bastante conocido, es un error muy grave capturar esta torre, porque ese tiempo que se gasta capturando la torre, las blancas entran en F7 y luego viene el alfil a G5 y prácticamente las negras quedan perdidas. Vino alfil por F7 y alfil G5, ante lo cual vino alfil F6 y torre E1 amenazando con ganar la dama. Caballo E7 y alfil H5 ahora amenazando mate en F7. Vemos cómo las blancas están explotando los errores cometidos por las negras en cuanto a las pérdidas de tiempo en el desarrollo y cómo estas piezas prácticamente no influyen en lo absoluto en la partida y es el rey el que corre grave peligro todo el tiempo. Entonces vino caballo G6, caballo E5 amenazando nuevamente mate, capturar el caballo parece que es lo único que hay ante esta amenaza, pero entonces viene la ingeniosa jugada torre por E5 porque sigue manteniéndose el ataque en el punto F7, sigue manteniéndose también eh, la ganancia de la dama en E8. Entonces, esto obliga a jugar G6, pero entonces vemos cómo todas las piezas se activan para el mate. Alfil H6 y vemos la fuerza combinativa del Greco con la jugada caballo F5. Evidentemente no se puede capturar porque vendría el mate en F7 y el rey se ve obligado a salir, pero entonces viene la sencilla torre E1 activando la última pieza, ante lo cual solamente hay alfil E5, torre por y jaque mate. Es muy interesante darnos cuenta que esto nos va a servir para entender la importancia del desarrollo, temas que más adelante se estudian o se ilustran muchísimas veces con partidas de Morphy, pero que ya vemos muchísimo más atrás en esas partidas del Greco cómo él sabía explotar las ventajas de desarrollo ante, vemos, el pésimo juego de las negras. Muy bien, vamos a ver una segunda partida en la cual ahora es el Greco quien va con las piezas negras. Y vemos que se juega un gambito de rey de esta forma, que es bastante interesante. Igual no, el juego del Greco no era perfecto, pero para su momento era lo mejor que había. Cómo se explotan precisamente estas ventajas, se empieza a tener ventajas de desarrollo con ganancias de tiempo importantísimas como caballo F6.
Y como aquí vemos uno de los errores más típicos, que es tratar de conservar el material que se lleva de ventaja en lugar de desatrasarse en el desarrollo. Tratar de jugar D4, incluso devolviendo otro peón, para luego jugar caballo C3, alfil a E3, enroque largo, etcétera. Pero aquí las blancas se empeñan, y este ya es un error. Precisamente vemos cómo el Greco entiende esto y juega H5. Siguen insistiendo en esto y vemos cómo las negras explotan de inmediato la mala posición del rey blanco. Y aquí, por ejemplo, habría que pensar en eliminar este fuerte caballo, pero lo que hacen es dar otro jaque, alfil de 7, caballo F3, un terrible error que permite una combinación típica que en este caso sería una de las primeras veces que aparece en la historia del ajedrez. No sabría decir si es exactamente la primera vez que aparece el famoso mate de caballo, el mate de la cos, con jaque, jaque. Si las blancas juegan rey F1, simplemente dama F2, mate, rey D1 y caballo F2, jaque mate. Muy, muy, muy bonito, vuelvo a repetir, muy ingenioso, diríamos brillante para su momento. Vemos cómo el Greco es uno de los primeros en desarrollar una fuerza táctica monumental, y eso tiene muchísimo mérito. Muy bien, esta ha sido la muestra de esta semana de la evolución de la estrategia. Vemos cómo un maestro del siglo XVII tiene una fuerza muy superior a la de muchos jugadores actuales, que todavía necesitan desarrollar la visión táctica y entender cómo las piezas deben concentrar toda su fuerza en un punto, precisamente para que explote en algún momento una combinación. Entonces es mucho lo que aprendemos cuando vamos haciendo este recorrido histórico. Me gustaría dar más partidas, pero intento que estos videos sean también, perdón, más, un poquito más cortos, para que nos guste, no nos parezca muy pesado este estudio, y que podamos disfrutarlo al máximo. Entonces ya nos vemos en la siguiente sección. Gracias por acompañarme. Chao, chao.